Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Elçin Sangu sorprende con una acción inesperada tras las declaraciones públicas de Bar Arduk. Una historia que comenzó como una simple entrevista ha terminado generando una verdadera tormenta entre los fans de ambos artistas. Todo comenzó cuando Bar Arduk, durante una charla con un medio digital de entretenimiento, fue consultado sobre su relación pasada con Elçin Sangu. El actor, visiblemente relajado, sonrió y dijo, no todo lo vivido merece olvido. Algunas conexiones simplemente permanecen, aunque cambien las circunstancias. Esta frase, que parecía inofensiva, se volvió viral en cuestión de minutos. Lo que nadie esperaba era que Elçin Sangu reaccionara tan rápido y de una manera tan directa. Minutos después de la publicación de la entrevista, Elçin compartió una story en su cuenta de Instagram con una imagen en blanco y negro que decía, a veces, callar es una forma de respeto, pero también de alejamiento. El mensaje fue interpretado como una respuesta directa a las palabras de Bar, y la red explotó. Los seguidores de ambos actores comenzaron a debatir intensamente. Algunos defendían a Elçin, asegurando que tenía todo el derecho de expresarse si se sintió aludida. Otros, por el contrario, creían que Bar simplemente quiso transmitir nostalgia sin segundas intenciones. Pero la historia no se detuvo ahí. 2 días después, se filtró una conversación telefónica entre los dos actores, según fuentes cercanas al entorno de la productora de una antigua serie que protagonizaron juntos. En esa llamada, se dice que Bar habría intentado explicarse, no quise herirte, Elçin. Solo respondí con sinceridad, no esperaba que mis palabras te afectaran así. A lo que ella, de manera firme pero tranquila, habría respondido, tus palabras siempre tienen consecuencias, Bar. Lo sabes bien. La sinceridad también puede doler cuando viene sin contexto. Este intercambio, aunque no confirmado oficialmente, ha sido replicado por varias cuentas de fans y medios digitales, alimentando el debate. Además, varios testigos aseguran haber visto a Elçin saliendo apresuradamente de un set de grabación el mismo día de la entrevista de Bar, visiblemente alterada. Por su parte, Bar no ha vuelto a hacer declaraciones, pero fue visto recientemente en un evento en Estambul, donde evitó las preguntas de los reporteros. Uno de ellos le preguntó directamente, Bar, ¿tienes algo que decir sobre la story de Elçin? A lo que él solo respondió con una mirada seria y un escueto, no es momento para eso. El silencio de ambos solo ha intensificado las especulaciones. Muchos se preguntan si esta situación podría afectar futuros proyectos conjuntos o incluso amistades comunes dentro del mundo del entretenimiento. Algunos insiders mencionan que una marca importante estaba considerando a ambos para una campaña publicitaria, pero ahora los planes estarían en pausa. Mientras tanto, las redes están completamente divididas. Hay quienes piden una reconciliación, aunque sea amistosa, y quienes piensan que este episodio marca un punto final definitivo entre los dos. Como dijo una fan en Twitter, amé su química en pantalla, pero la realidad es otra historia. La tensión aumentó aún más cuando, 3 días después del revuelo, Elçin fue captada por los paparazzis en un café del barrio de Ziangir, lugar frecuentado por artistas. Lo que más llamó la atención no fue su presencia allí, sino el gesto que tuvo al ver las cámaras, se quitó los auriculares con gesto serio y dijo antes de subir a su coche, algunas cosas deberían quedarse en el pasado. Pero a veces el pasado insiste en tocar la puerta. Esa frase, directa y sin adornos, fue suficiente para que se encendieran nuevas teorías. Uno de los reporteros intentó preguntarle si se refería a Bar, pero ella ya había cerrado la puerta del coche. Aún así, sus palabras se viralizaron en minutos, y miles de usuarios comenzaron a compartir el video con frases como ella ya no quiere mirar atrás y fue un cierre sin necesidad de más palabras. En paralelo, el entorno de Bar comenzó a moverse con cautela. Una fuente que trabaja en la agencia que representa al actor aseguró que Bar estaba sorprendido por la intensidad de la reacción de Elçin y que jamás pensó que sus palabras fueran tomadas como una provocación emocional.
Aparentemente, él habría pedido que no se programen entrevistas en las próximas semanas para evitar alimentar más rumores. Sin embargo, un nuevo capítulo se abrió cuando, el fin de semana siguiente, un video comenzó a circular en TikTok. En él, se veía a Bar cenando en un restaurante con dos amigos, y en un momento, al sonar una canción que formó parte de la banda sonora de la serie que protagonizó junto a Elsin, su expresión cambió. Bajó la mirada, dejó los cubiertos sobre la mesa y murmuró algo que la persona que grabó no logró captar. A pesar de lo breve del momento, los fans lo interpretaron como una señal de nostalgia. No lo ha superado, escribió una usuaria, mientras que otra comentó, esa canción les pertenece, y él lo sabe. El video acumuló más de 300.000 reproducciones en pocas horas, con miles de comentarios analizando su gesto, su expresión y hasta el ambiente del lugar. Por otro lado, Elsin no se quedó en silencio. Publicó una foto en sus historias mostrando una página de un libro donde se leía subrayada la frase, algunas personas no regresan para quedarse. Solo vuelven para recordarte por qué se fueron. Este mensaje, críptico pero poderoso, fue interpretado como una confirmación de su decisión de no reabrir puertas del pasado. Lo que parecía un simple cruce de declaraciones se ha transformado en una verdadera narrativa emocional que ha captado la atención de la prensa y de los fans. Incluso algunos medios extranjeros especializados en celebridades turcas han comenzado a cubrir la historia, destacando la intensidad emocional y simbólica de cada paso de los actores. Mientras tanto, las teorías no dejan de surgir. Hay quienes aseguran que ambos siguen en contacto, aunque no de forma amistosa. Otros, en cambio, creen que todo este intercambio está cuidadosamente calculado, y que podría estar vinculado a una estrategia de marketing para un futuro proyecto dramático en el que ambos volverían a compartir pantalla. Lo que vemos podría ser solo la punta del iceberg, comentó un analista de medios en un programa de espectáculos. Ambos son actores brillantes y saben manejar los tiempos. No me sorprendería que estén construyendo algo, aunque no sea necesariamente romántico. Hasta ahora, ni Elsin ni Bar han dado señales claras de reconciliación ni de una conversación privada que cierre el ciclo. Sin embargo, el público sigue atento a cada palabra, cada story, cada mirada, como si de una serie en tiempo real se tratara. Una seguidora expresó en un comentario que ya suma más de 10.000 me gusta, no sé si volverán a hablar, si trabajarán juntos o si simplemente se ignorarán para siempre. Lo único que sé es que ellos dejaron una marca en todos nosotros, y esa marca sigue latiendo. Y mientras tanto, el silencio se convierte en protagonista, llenando los vacíos con especulaciones, esperanzas y frases sin terminar. Porque en el mundo de los sentimientos no siempre hace falta gritar, a veces, lo no dicho pesa más que 1000 declaraciones. Queridos seguidores, ustedes tienen la palabra. Quiero saber qué opinan. ¿Creen que Elsin exageró con su reacción? ¿O piensan que Bar fue poco cuidadoso con sus palabras? Dejen sus comentarios abajo y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización de esta historia que aún tiene mucho por contar.